Buen día, hoy vamos a meditar Mateo capítulo 27, 1 al 10. ¿Alguna vez cometieron una falta contra alguien y luego se sintieron culpables por lo que han hecho? Seguramente que sí, porque todos somos humanos y todos somos pecadores y cometemos daño y heridas a otros queriendo o no. La cuestión es cómo encaramos luego con la culpa y el remordimiento. El pasaje de hoy nos enseña el peor ejemplo de remordimiento a través de la triste final de Judas. Después de que Jesús fue arrestado y llevado ante Pilato, Mateo narra en los versículos 3 al 5 lo que pasó con Judas. Dice así: Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. En este pasaje dice que Judas fue y se ahorcó. Sin embargo, en Hechos 1:18 dice que cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Y la mejor explicación es que la rama del árbol de la que colgaba seguramente se rompió y como resultado cayó y se reventó. ¡Qué triste y trágico final! Siempre me pregunté cómo es que, habiendo estado con Jesús 3 años, escuchando todas sus enseñanzas, habiendo visto todos sus milagros, ¿cómo pudo traicionar a Jesús por dinero? ¿No? Spurgeon decía al respecto que quizá Judas creyó que Jesús iba a escapar, que iba a usar sus poderes, pero al ver que iba como oveja al matadero, se perturbó y sintió remordimiento. Es interesante que Mateo use esta palabra remordimiento en vez de arrepentimiento. La palabra griega que se usó aquí es metamelomai, la cual se utiliza en voz pasiva para referirse a un sentimiento de lamentación. En griego existe otra palabra que se traduce como arrepentimiento, y esta es metanoeo, la cual va más allá de un sentimiento de lamentación. El arrepentimiento verdadero produce un profundo pesar en el corazón al reconocer su pecado, que hace que la persona se vuelva de su mal camino y cambie su manera de pensar, de sentir y de actuar. En este sentido, Judas experimentó un remordimiento y no un verdadero arrepentimiento. El remordimiento es fruto de la conciencia que acusa ante el peso de la evidencia del propio mal. Es acompañado de la frustración que conduce a la muerte. El remordimiento es verse reflejado en una imagen como le sucedió al célebre personaje de la novela El retrato de Dorian Gray. Impresión que Judas no pudo resistir, porque no hay dolor más grande que el dolor de percatarse de la propia miseria. Esto le sucedió también a David, cuando se vio reflejado en las palabras del profeta Natán, y le sucedió a Pedro cuando escuchó el canto del gallo. Pero hay una notable diferencia con la experiencia de Judas. David se percató de su pecado por la palabra del profeta, Pedro por la advertencia de Jesús. Pero Judas sintió culpa por la acusación de su propia conciencia ante la evidencia de su traición y se sentenció a sí mismo, mientras que David y Pedro buscó el perdón y la gracia de Dios. Aquí nos damos cuenta que Judas fue un orgulloso, egocéntrico hasta el final. Hermanos, cuando cometemos algún pecado, no debemos terminar sintiendo solo remordimiento, que nos lleva al autodesprecio y a la autodestrucción. Si el Espíritu Santo nos acusa a través de la palabra y la conciencia,
debemos recurrir inmediatamente ante la cruz. Debemos dolernos por el pecado que hemos cometido, pedir perdón y reparar el daño que hemos causado. Eso es un arrepentimiento verdadero. Humillarnos ante Dios para que Él nos abrace con su gracia, con su perdón y nos transforme. Recordemos lo que dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravillosa promesa! Que en esta Semana Santa podamos empaparnos de esta gracia maravillosa y que la pasión de Cristo nos transforme en apasionados por Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.